Bienvenidos a esta exploración de un enigma que, bueno, ha fascinado y desconcertado por generaciones. El Triángulo de las Bermudas. Un clásico de los misterios, ¿no? Totalmente. Hoy nos sumergimos en los relatos, los informes y también la ciencia para intentar separar el mito de la realidad en esta zona tan famosa del Atlántico. A ver, ¿qué hay realmente detrás de tantas historias? Es un tema que atrapa sin duda. El nombre mismo ya evoca misterio. Geográficamente, para que nos ubiquemos bien, es un área enorme, más o menos triangular, si pensamos entre las Bermudas, Miami en Florida y San Juan de Puerto Rico. Una extensión considerable de océano. Sí, cubre más de 1.000.000 de kilómetros cuadrados de océano abierto. Muchísimo espacio. Y la leyenda central, digamos, es la de las desapariciones inexplicables. Correcto. Eso es lo que todos hemos oído. Correcto. La idea principal es esa, que en esta zona han desaparecido un número inusualmente alto de barcos y aviones. Y lo clave es que a menudo sin dejar rastro, sin llamadas de socorro. Como si se los tragara el mar. ¿O algo más? Exacto. Se habla de cifras que circulan, de más de 50 barcos y unos 20 aviones solo en el último siglo. Números que llaman la atención. Claro. ¿Y qué tipo de explicaciones se han dado, digamos, popularmente para estos sucesos? Me imagino que hay de todo. Aquí es donde la imaginación vuela. Las teorías van desde lo más fantástico como, no sé, secuestros por ovnis, portales a otras dimensiones. Lo típico de estas historias. Sí, o monstruos marinos, tecnología perdida de la Atlántida, son ideas muy de película, pero que flotan en el aire sin ninguna prueba sólida, claro. Entiendo. Pero, a ver, ¿cómo pasó de ser una zona con incidentes, que los hay en todo el océano, a convertirse en este fenómeno cultural del Triángulo de las Bermudas? ¿Cuándo y cómo se acuñó el término? Bueno, las historias de desapariciones en la zona ya circulaban desde antes. Hubo un artículo de Associated Press por allá en 1950, de un tal E.W. Jones, que mencionaba desapariciones misteriosas. Y ojo, usó el término Triángulo del Diablo. Ah, Triángulo del Diablo, interesante. Sí, George Sand también escribió algo en 1952. Pero el nombre que pegó, Triángulo de las Bermudas, se popularizó más tarde, gracias a Vincent Gaddis. Él escribió un artículo en 1964 para Argosy. ¿Algo sí? ¿Qué tipo de publicación era? Era una revista pulp, de aventuras, muy popular en su época, pero digamos que no era precisamente una revista científica. Era más de relatos emocionantes. O sea que el nombre nació en una revista de aventuras. Eso ya dice algo. Exacto. Y luego, bueno, vino el gran impulso. En 1974, Charles Berlitz publicó su libro El Triángulo de las Bermudas. Ah, ese libro sí que lo he oído nombrar. Fue un boom, ¿no? Un éxito de ventas masivo, sí. Se tradujo a muchísimos idiomas. Berlitz recopiló un montón de casos, los presentó de forma muy dramática, muy especulativa. Y a menudo, con datos imprecisos o directamente exagerados. O sea, le echó leña al fuego del misterio. Totalmente. Ese libro realmente grabó la leyenda en la mente del público a nivel mundial. Fue clave. Parece que sí. Mencionas casos. ¿Cuáles son esos incidentes más icónicos que la gente asocia inmediatamente con el triángulo? Los que siempre salen en las conversaciones. Sin duda alguna, el caso más famoso y también más trágico es el del vuelo 19. Esto fue el 5 de diciembre de 1945. 5 aviones torpederos, unos TBM Avenger de la Marina de Estados Unidos, despegaron de Fort Lauderdale, en Florida. 5 aviones militares. Sí, para un vuelo de entrenamiento de rutina sobre el Atlántico. Nada fuera de lo común en principio. Y desaparecieron todos, así, sin más. Todos. Eran 14 tripulantes en total en esos 5 Avengers. En un momento dado, se perdieron las comunicaciones coherentes con ellos y simplemente nunca regresaron a la base. ¡Qué barbaridad! Pero la tragedia no terminó ahí, ¿eh? Más tarde esa misma noche se envió un avión de búsqueda y rescate. Un hidroavión PBM Mariner, con 13 tripulantes a bordo. Para buscarlos, claro. Exacto. Y ese avión también desapareció. No me digas, 27 personas en un solo día. Es realmente impactante. Impactante, sí. ¿Y qué hizo que este caso en particular se volviera tan central para el mito? Porque siempre se dice que las condiciones eran buenas, que el líder era experto. Esos son justo los elementos que las versiones populares del mito resaltan para aumentar el misterio, ¿viste?
Se dice que el líder del escuadrón, el teniente Charles Taylor, era un piloto muy experimentado. A veces se omite que el tiempo, de hecho, empeoró bastante ese día. Ah, mire tú. Y el punto clave que siempre se enfatiza es la falta total de restos encontrados. Ni de los 5 Avengers, ni del Mariner. 0 rastros. Todo esto se usó para sugerir que algo fuera de lo normal había ocurrido allí. Entiendo. ¿Hay otros casos muy conocidos que también alimentaron esta leyenda? Sí, claro, hay varios. Uno que se cita mucho es el del USS Cyclops, un buque carbonero enorme de la Marina estadounidense. Un buque grande. Sí, muy grande. Desapareció en marzo de 1918. Navegaba desde Barbados hacia Baltimoro, con más de 300 personas a bordo. 300. Más de 300. Y se desvaneció, sin enviar ninguna señal de socorro, sin dejar el menor rastro. Es una de las mayores pérdidas de vidas no relacionadas con combate en toda la historia de la Marina de Estados Unidos. Una catástrofe. Tremendo. ¿Algún otro así de conocido? Sí, está el caso del Star Tiger. Este era un avión de pasajeros británico de la aerolínea BSAA. Desapareció en enero de 1948 volando hacia las Bermudas. Su último mensaje por radio fue completamente normal. Reportaron buen tiempo, vuelo rutinario, y simplemente nunca llegó. ¡Qué angustia para las familias! Imagínate. Y para colmo, un año después, otro avión de la misma aerolínea, el Star Ariel, desapareció en circunstancias muy similares, en la misma zona general. 2 aviones de pasajeros de la misma compañía, perdidos. Son historias que, la verdad, sí que capturan la atención y dan escalofríos. Pero bueno, frente a toda esta acumulación de relatos misteriosos, ¿qué dice el análisis más frío? Los datos, la perspectiva científica, ¿confirman este peligro excepcional? Y aquí es donde la narrativa del misterio, digamos, empieza a desinflarse un poco. Hay organizaciones que monitorean y operan en esa área todo el tiempo. Pensemos en la NOAA, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, la Guardia Costera de Estados Unidos y también aseguradoras marítimas importantes como Lloyd's of London. Entidades serias que manejan datos reales. Exacto. Han analizado los datos durante décadas. ¿Y la conclusión? Pues es bastante consistente y clara. No hay evidencia estadística de que la tasa de desapariciones o accidentes de barcos y aviones sea mayor en el Triángulo de las Bermudas que en cualquier otra zona oceánica con un nivel de tráfico similar. O sea, que si consideramos la cantidad enorme de barcos y aviones que cruzan esa zona todos los días, la proporción de incidentes no es anormalmente alta. Exactamente eso. Es una de las rutas marítimas y aéreas más transitadas del planeta. Conecta América del Norte, Europa, el Caribe. Es como una autopista muy, muy concurrida. Claro, en una autopista con mucho tráfico siempre habrá más accidentes en números absolutos que en una carretera secundaria tranquila. Justo. Pero eso no significa que la autopista sea intrínsecamente más peligrosa por kilómetro recorrido. Lo mismo aplica aquí. Hay muchísimo tráfico, por lo tanto, lamentablemente ocurren accidentes. Pero la tasa de accidentes no es excepcional. Eso tiene mucho sentido lógico. ¿Y qué hay del punto de las aseguradoras, como Lloyd's of London? Mencionaste que ellos también lo analizaron. Su negocio depende de evaluar riesgos reales, ¿no? Precisamente. Y este es un argumento muy fuerte, creo yo. Lloyd's of London, que asegura buques en todo el mundo, investigó esto ya en la década de 1970. Su conclusión, que no había base para considerar el Triángulo de las Bermudas como especialmente peligroso. ¿Y qué hicieron al respecto? Pues, como resultado, no cobran primas de seguro adicionales por navegar o volar en esa región. Si realmente hubiera un riesgo tangible, misterioso y elevado, créeme, las aseguradoras, que basan sus decisiones en datos duros y estadísticas para no perder dinero. Serían las primeras en subir las tarifas ahí. Exacto, serían las primeras en reflejarlo en sus precios. Y no lo hacen. Eso es muy revelador. Ese dato económico es bastante contundente, la verdad. Mencionaste antes que hubo investigaciones que desmentían un poco los relatos populares. Sí, un trabajo fundamental fue el de Lawrence David Cush. Él era bibliotecario y piloto en Arizona. En 1975, publicó un libro llamado The Bermuda Triangle Mystery, Solved. El misterio del Triángulo de las Bermudas, resuelto. Ambicioso título. Sí, y Cush hizo algo que parece obvio, pero que nadie había hecho sistemáticamente antes. Se puso a investigar a fondo las fuentes originales de los casos que Berlitz y otros habían popularizado.
O sea, no se quedó con el libro de Berlitz, fue a los papeles originales. Exacto. Revisó informes de periódicos de la época, reportes oficiales de la Marina, de la Fuerza Aérea, registros meteorológicos, todo lo que pudo encontrar. ¿Y qué encontró al volver a esas fuentes primarias? ¿Se sostenía el misterio? Pues encontró un patrón recurrente. Mucha mala investigación en los relatos populares, exageraciones por doquier y, en algunos casos, hasta pura invención. ¿Invenciones? Sí, descubrió que muchos incidentes famosos ni siquiera habían ocurrido dentro de los límites geográficos que se le atribuyen al triángulo. En otros casos, los autores omitían convenientemente mencionar que había habido tormentas terribles o huracanes justo en la zona y el momento de la desaparición. Claro, eso cambia toda la historia. Totalmente. Se exageraban detalles, se presentaban especulaciones como si fueran hechos comprobados. Kush demostró que gran parte del supuesto misterio se evaporaba cuando se examinaban los hechos documentados, los datos reales. O sea que mucho del misterio era en realidad una mala narración de los hechos, a veces intencionada. En gran medida sí. Y no es el único. El científico australiano, el Dr. Carl Kruszelnicki, también ha argumentado de forma muy similar. Él enfatiza que si combinas el altísimo tráfico con los factores naturales que sí existen y el inevitable error humano, pues no hay necesidad de invocar explicaciones paranormales. Bien, entonces, si descartamos lo paranormal y las exageraciones, ¿cuáles son las explicaciones reales para los incidentes que sí ocurrieron en esa zona? Porque tragedia sí hubo. Debe haber factores que contribuyan a que sea una zona complicada. Absolutamente. No se trata de negar que ocurran tragedias, para nada. Se trata de entender sus causas más probables. Y sí, hay una combinación de factores, tanto naturales como humanos, que hacen de esta una zona potencialmente peligrosa, como muchas otras áreas oceánicas del mundo, ojo. ¿Cuáles serían esos factores naturales principales? Primero, el clima. Es fundamental. La zona es conocida por sus tormentas súbitas y muy violentas. Además, está justo en la ruta de muchos huracanes atlánticos. La temporada de huracanes debe ser terrible ahí. Exacto. Y luego está la corriente del Golfo. Es una corriente oceánica muy fuerte, muy cálida, que atraviesa parte del triángulo. Esto puede crear condiciones marítimas muy cambiantes y turbulentas. Olas altas, corrientes fuertes, niebla repentina. He oído hablar también de fenómenos meteorológicos muy extremos como posibles causas. Algo así como bombas de aire, puede ser. Ah, te refieres a las microrráfagas o microbursts en inglés. Sí, son corrientes de aire descendentes superpotentes asociadas a tormentas eléctricas. ¿Y qué efecto tienen? Pueden golpear la superficie del mar con vientos huracanados. Hablamos de más de 160, incluso 200 kilómetros por hora. Vientos brutales que pueden generar olas enormes de forma muy localizada y repentina. ¡Wow! Eso sí podría hundir un barco o derribar un avión pequeño. Podría, sí. Algunos científicos han especulado que estas microrráfagas, quizás relacionadas con unas formaciones de nubes hexagonales que se han visto por satélite, podrían ser responsables de algunos hundimientos rápidos o accidentes aéreos inexplicados, aunque claro, no hay pruebas directas que vinculen cada desaparición a este fenómeno específico, pero sí ilustra el tipo de peligros meteorológicos extremos e impredecibles que existen en la región. Vale. Y más allá del clima, ¿qué otros factores naturales o geográficos influyen? Bueno, la topografía submarina y la propia navegación pueden ser complicadas. Hay extensas áreas de aguas muy poco profundas, especialmente alrededor de las Bahamas y en partes del Caribe, zonas con arrecifes, bancos de arena, que pueden ser peligrosos para los barcos si no se navega con cuidado. Peligrosa navegación comunes en muchas partes del mundo, supongo. Exacto. Y luego está el tema de la declinación magnética. Hay algo interesante ahí. En algunas partes del triángulo, la brújula magnética, la aguja, apunta directamente al norte geográfico, al polo norte verdadero, en lugar de al norte magnético, que es a donde apuntan normalmente. ¿Y eso es un problema? Puede serlo si los navegantes no están al tanto de esto o no aplican las correcciones adecuadas en sus cálculos de ruta. Podría llevar a errores de navegación significativos a desviarse sin darse cuenta. Interesante ese punto. Y supongo que a todo esto, a la naturaleza y la geografía, se suma el factor humano, que nunca falla. Siempre está presente. El error humano es una causa principal, si no la principal, en la mayoría de los accidentes de transporte en todo el mundo. Decisiones equivocadas bajo presión, falta de experiencia en ciertas condiciones, problemas de mantenimiento que se pasaron por alto, desorientación.
Todos estos factores humanos tan comunes también ocurren en el Triángulo de las Bermudas, como ocurren en cualquier otro lugar. Claro. Volviendo un momento al caso del vuelo 19, que es como el emblema del misterio. Con esta perspectiva más racional, ¿cómo se reinterpreta esa tragedia? ¿Qué dice la investigación oficial? El informe oficial de la investigación de la Marina, aunque fue complejo y tuvo sus idas y vueltas, al final apuntaba a causas mucho más probables que lo paranormal. A ver, el líder del escuadrón, el teniente Taylor, sí, era un piloto experimentado en general, pero era relativamente nuevo volando en esa base de Florida. Ajá. Y tenía un historial documentado de haberse perdido en vuelos anteriores, no una, sino varias veces. Ah, ¿eso no se suele contar? Exacto. Y las comunicaciones de radio de ese día, las que se conservan, sugieren muy fuertemente que se desorientó. Creía erróneamente que sus brújulas no funcionaban bien y pensaba que estaba sobre los Cayos de Florida, cuando en realidad estaba mucho más al este, sobre las Bahamas. O sea, ¿estaba perdido? Estaba perdido, sí. Y parece que esa desorientación fue fatal. A pesar de que algunos de sus pilotos subordinados, que sí parecían tener una idea más clara de dónde estaban, le sugirieron volar hacia el oeste, o sea, hacia tierra firme. Él no les hizo caso. Taylor insistió en ir al este y luego al norte, adentrándose cada vez más en el Atlántico, posiblemente buscando una tierra firme que no estaba donde él creía. Y a esto se suma otro factor clave: El clima. el clima. Los registros meteorológicos confirman que el tiempo empeoró drásticamente durante la tarde. Vientos fuertes, olas altas, mar muy agitado. La combinación de la desorientación del líder y el deterioro del clima es la explicación más aceptada y probable para que los aviones se quedaran sin combustible y tuvieran que intentar amerizar en un mar imposible, lejos de cualquier posibilidad de rescate. Una cadena de errores y mala suerte, básicamente. ¿Y qué pasó con el avión de rescate, el PBM Mariner, que también desapareció esa noche? Bueno, esos hidroaviones PBM Mariner tenían una reputación un poco siniestra en la época. Los apodaban tanques de gasolina voladores. ¿Por qué? Porque eran conocidos por ser propensos a las explosiones en vuelo, aparentemente por la acumulación de vapores de combustible, especialmente con los tanques llenos como iban para una misión larga de búsqueda, y en condiciones de mal tiempo o turbulencia. ¿Peligrosos entonces? Bastante. Y resulta que esa noche, un buque mercante que estaba en la zona reportó haber visto una gran bola de fuego en el cielo, una explosión, más o menos en el momento y lugar donde el mariner desapareció. O sea que lo más probable es que... Que sufriera una explosión catastrófica en el aire. Es la explicación más lógica y probable para su desaparición tan repentina. Terribles coincidencias en un solo día, pero explicables al final. ¿Y qué hay del Star Tiger, el avión británico de pasajeros? ¿También se encontró una causa probable? El caso del Star Tiger es un poco diferente. La investigación oficial británica fue muy exhaustiva y la verdad no encontró una causa definitiva. Sigue siendo un caso técnicamente sin resolver. Ah, o sea que ahí sí hay un misterio real. Bueno, misterio en el sentido de que no se pudo determinar la causa exacta, pero la investigación sí descartó muchas posibilidades. No había mal tiempo significativo en la ruta en el momento crítico, no hubo llamadas de socorro y la posibilidad de fallos técnicos múltiples y simultáneos se consideró extremadamente improbable. Entonces, Los investigadores concluyeron que lo más probable es que se debiera a alguna combinación no identificada de factores técnicos, quizás un fallo súbito de algún instrumento crucial como el altímetro o el sistema de calefacción, que a gran altitud puede ser crítico, o quizás un error humano momentáneo que no dejó rastro. Lamentablemente, estos accidentes sin causa determinada ocurren en la aviación de vez en cuando, aunque son raros, no necesariamente implica algo paranormal. entendido. Hay otra teoría que a veces surge en discusiones un poco más científicas, la del gas metano que viene del fondo marino. ¿Podría eso explicar algunas desapariciones, sobre todo de barcos? Ah, sí, la hipótesis del hidrato de metano es científicamente muy interesante, la verdad. La idea básica es que en ciertas condiciones, mucha presión, baja temperatura, como las que hay en el fondo del océano, el gas metano puede quedar atrapado en una estructura sólida, como de hielo. Son los hidratos de metano. Hielo de gas. Algo así, sí, hielo combustible le llaman a veces. ¿Y cómo podría eso afectar a un barco o a un avión? La teoría dice que si hubiera una liberación repentina y masiva de este gas desde el fondo marino, quizás por un pequeño terremoto submarino o un deslizamiento, grandes volúmenes de burbujas de metano subirían a la superficie. ¿Y?
y esto podría reducir drásticamente la densidad del agua en esa área. Imagina una zona de agua muy espumosa, menos densa. Un barco que navegara justo por encima perdería flotabilidad de repente. ¿Y se hundiría? Podría hundirse muy rápidamente. Para los aviones, la especulación es que si volaran a través de una gran nube de metano recién liberado, podría afectar a los motores, quitarles oxígeno, o incluso como el metano es inflamable, podría inflamarse. Suena plausible científicamente hablando. ¿Existen esos depósitos de metano en la zona del Triángulo? Sí se sabe que existen depósitos de hidratos de metano en los márgenes continentales de muchas partes del mundo, incluyendo áreas cercanas al Triángulo de las Bermudas. Y se han hecho experimentos en tanques, con modelos a escala, que muestran que una corriente fuerte de burbujas puede, efectivamente, hundir un barquito al reducir la densidad del agua. Entonces, ¿podría ser esta la explicación científica que faltaba para algunos casos? Aquí viene el gran pero. El Servicio Geológico de Estados Unidos, el USGS, ha estudiado específicamente esta posibilidad en la región del Triángulo. ¿Y qué dicen ellos? Su conclusión es bastante clara. No hay evidencia geológica de que se hayan producido erupciones masivas de hidratos de metano en esa área específica en los últimos, digamos, 15.000 años. Podrían ocurrir liberaciones lentas, pequeñas filtraciones, pero nada a la escala gigantesca y repentina que se necesitaría para explicar las desapariciones modernas de grandes barcos o aviones. O sea que, aunque el mecanismo físico es posible en teoría, No parece ser una explicación válida para los incidentes del último siglo en esta zona concreta. Es una teoría interesante, pero probablemente no la respuesta al Triángulo de las Bermudas. entiendo. También se habla a veces de olas gigantes, ¿no? Olas monstruo. Sí, las olas errantes o rock waves. Son olas individuales enormes que pueden superar los 30 metros de altura, imagínate. 30 metros. Sí, y pueden formarse como de la nada en mar abierto, mucho más altas que todas las olas a su alrededor. Son un fenómeno real, están documentadas, aunque son raras. Y supongo que una ola así sí puede hundir un barco grande. Definitivamente. Pueden hundir incluso barcos grandes de forma casi instantáneamente. Son un peligro oceánico real y documentado. Pero de nuevo, no son exclusivas del Triángulo de las Bermudas. Pueden ocurrir en cualquier océano del mundo. Son parte de los peligros naturales del mar. Queda bastante claro entonces que hay muchas explicaciones naturales y humanas plausibles para lo que ocurre en esa zona. Entonces, la gran pregunta es, si la evidencia científica no respalda el misterio paranormal y las estadísticas no muestran un peligro anómalo, ¿por qué sigue tan viva la leyenda del Triángulo de las Bermudas? ¿Por qué nos sigue fascinando tanto? Esa es realmente la clave de todo este asunto, ¿no? El misterio es en gran medida una creación cultural y se ha perpetuado enormemente gracias a los medios de comunicación. ¿Los medios tienen tanta culpa? Tienen un rol fundamental. Como decíamos antes, el artículo de Gaddis en esa revista popular y sobre todo el bestseller de Berlitz tomaron casos reales, sí, pero los descontextualizaron. Ignoraron explicaciones mundanas, como el mal tiempo o los errores de navegación, y los presentaron de la forma más sensacionalista posible. Crearon una narrativa irresistible de peligro, de enigma. O sea que los medios priorizaron el drama sobre la investigación rigurosa. Vendía más el misterio. Exactamente. Hay estudios sobre esto, como uno de Chigozi Eke, que mencionabas en el esquema, que analizan cómo las diferentes tecnologías mediáticas, desde la imprenta hasta Internet y las redes sociales hoy en día, han contribuido activamente a construir y mantener vivo el mito. Cada medio adapta la historia a su formato y a menudo la versión más dramática, la más especulativa, es la que más atrae al público. Genera más clics, más ventas, más audiencia. Claro, mucho más que una explicación científica detallada que para algunos puede parecer menos emocionante, ¿no? ¿Y crees que el contexto cultural de la época en que explotó el mito también influyó? Sin duda alguna. La gran popularización del mito allá por los años 60 y 70 coincidió con un auge tremendo del interés popular en todo lo paranormal. Los ovnis estaban en todas partes, la parapsicología, las teorías de conspiración, lo inexplicable en general. Era el espíritu de la época. Exacto. Y el Triángulo de las Bermudas encajaba perfectamente en ese ambiente cultural. Era un misterio aquí en la Tierra, pero que parecía apuntar a fuerzas desconocidas, quizás extraterrestres, quizás de otra dimensión. Alimentaba esa fascinación. Y una vez que el mito se estableció, la cultura popular lo adoptó y ya no lo soltó. Totalmente.
Películas, series de televisión, libros, canciones, hasta videojuegos han hecho innumerables referencias al triángulo, y casi siempre reforzando la idea de que es un lugar misterioso y peligroso. ¿Algún ejemplo famoso? Muchísimos. Desde la película Encuentros cercanos del tercer tipo, que directamente vincula al vuelo 19 con extraterrestres que los devuelven décadas después, hasta guiños en sagas enormes como Piratas del Caribe, donde también se juega con la idea de barcos desaparecidos misteriosamente. Cada una de esas referencias culturales ayuda a mantener la leyenda viva en la conciencia colectiva, más allá de la falta de pruebas. Es realmente un caso de estudio fascinante sobre cómo se construye y perdura un mito moderno, ¿no? Sin duda, muestra el poder de una buena historia, especialmente cuando se mezcla con un poco de miedo a lo desconocido, y es amplificada por los medios. ¿Y hay otras zonas del mundo con leyendas similares, con esta fama de tragar barcos y aviones? Sí, a veces se le compara con el llamado Triángulo del Dragón o el Mar del Diablo. Es una zona en el Pacífico, cerca de Japón, Taiwán, por ahí. Y también se dice que desaparecen cosas. También se le han atribuido desapariciones misteriosas a lo largo de la historia. Pero, al igual que pasa con las Bermudas, los análisis más serios sugieren que las explicaciones son similares. Es una zona de mucho tráfico marítimo, con una meteorología a menudo muy adversa, tifones, por ejemplo, y además tiene actividad geológica submarina importante, como volcanes y terremotos. Si a eso le sumas el error humano... Tienes la receta para incidentes, sin necesidad de dragones ni diablos. Exactamente. Las explicaciones naturales y humanas suelen ser suficientes. Parece que hemos cubierto bastante bien los puntos principales. Si tuviéramos que resumir entonces la visión actual, basada en la evidencia, sobre el Triángulo de las Bermudas, ¿cuál sería? Pues la conclusión principal, basada en décadas de datos y análisis, es que el Triángulo de las Bermudas no es una zona con propiedades paranormales ni nada por el estilo. Tampoco es estadísticamente más peligrosa que otras regiones oceánicas que tienen un tráfico comparable. O sea, no hay un agujero negro ahí. No. Las tragedias que lamentablemente han ocurrido allí, que son reales, tienen explicaciones probables dentro del ámbito de lo que conocemos. Fenómenos naturales, a veces extremos como huracanes o tormentas súbitas, condiciones de navegación que pueden ser difíciles en ciertas áreas, el siempre presente factor del error humano y fallos técnicos en barcos y aviones. Entonces, el misterio. El misterio persistente es más bien un producto de la narrativa popular. Una construcción cultural que ha sido amplificada enormemente por los medios de comunicación, más que una realidad inexplicable basada en hechos. Una desmitificación necesaria, basada en datos y análisis racional. Muchísimas gracias por aclarar todo este panorama tan fascinante. Un placer. Es un tema que siempre genera interés. Y para quienes nos escuchan, quizás quede una reflexión final interesante, ¿no? A ver. Viendo cómo se construyó y se mantuvo el mito del Triángulo de las Bermudas, a menudo ignorando o, distorsionando la evidencia, ¿qué otros misterios contemporáneos o creencias que están muy extendidas podrían estar apoyados en bases igual de frágiles, quizás amplificados por la forma en que consumimos información hoy en día, tan rápido, tan viral? Es una invitación, quizá, a mirar críticamente las historias que nos rodean y nos fascinan.